Bienvenidos, hoy les voy a contar una historia totalmente real que son de esas historias que ponen los pelos de punta. Es la historia de Maribel, una niña con cara de ángel que mató y mutiló cuando solo tenía 11 años de edad. Y ahora comencemos. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Y quiero recordar que esto es totalmente verídico. La trágica historia, todo lo macabro, todos los detalles horripilantes que vas a escuchar son totalmente ciertos. Mary Flora Bell desde pequeña, como la gran mayoría de psicópatas y asesinos, tienen una infancia muy dura. Es criada por una mujer horrible. Su madre era una prostituta que la crió sola de atención. Esto que voy a decir es muy impactante. Su madre empezó a vender el cuerpo de su hija, es decir, la empezó a vender como prostituta cuando Mary solo tenía 5 años de edad. Con tan solo 5 años de edad estaba teniendo sexo con clientes que, por supuesto, clientes de su madre, una persona que era alcohólica, drogadicta y que le pegaba, la maltrataba y la humillaba. Pero por encima de todo, la vendía sexualmente para ganar dinero fácil. Recordemos que estamos hablando de que vendía a una niña de tan solo 5 años de edad. Incluso este monstruo, que no tiene ningún otro calificativo, Betty Bell, así se llamaba su madre, intentó asesinar a su niña en varias ocasiones, no lográndolo, y contando que la niña había tenido un accidente, que se había caído, que la niña había cogido sus antidepresivos y se los había tomado. Y como se había visto con muchos niños que desde pequeños han vivido esta violencia, esta tortura, este caos dentro de su propia casa, acaban copiando o acaban aprendiendo que la forma de amar, la forma de tratar a otra persona. Desde bien pequeña, Mary tenía uno de los rasgos más típicos de los psicópatas juveniles. Torturaba y mataba animales. Solo pensemos que cuando un niño tortura hábilmente a varios animales, estamos hablando de animales grandes, mamíferos, gatos, perros, etc. Animales domésticos. Cuando ese niño está matando, torturando a esos animales, es que hay un problema muy grave, un problema psicológico muy importante. Mary Bell tenía sus problemas, y como una gran parte de estos psicópatas juveniles pasan de los animales a las personas. Trataba muy mal a sus compañeros de clase, pegaba a los niños y niñas más pequeños, siempre buscando a los más débiles, siempre buscando a aquellos que no se podían defender. Los escupía, los insultaba, incluso intentó ahorcar a una niña más pequeña. Por suerte, esta niña pudo escaparse. Gracias a la colaboración de sus amigas, los profesores pensaron que era juegos de niños y no le dieron más importancia, pero no era juegos de niños. El 25 de mayo de 1968, justo cuando Mary cumplía los 11 años de edad, esa niña con cara angelical, con ese rostro casi perfecto, con esos ojos azules pero fríos, cometió su primer asesinato. 4 años, lo manipuló y engañó para llevarlo a una casa abandonada, y ahí lo puso en el suelo y lo estranguló hasta matarlo. Se fue sin dejar ninguna pista, ninguna señal, ninguna marca. El mismo día, los padres de Martin denunciaron la desaparición de su hijo. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver en la escena del crimen. No había ninguna pista. Mary, aún teniendo tan solo 11 años, fue muy inteligente y no dejó nada. Los policías pensaron que fue un hombre adulto, había sido el autor de este asesinato, y por la fuerza que había sido estrangulado el niño y que un asesino estaba libre y cerca acechando. El segundo asesinato estaba a punto de suceder. Mary y Norma se fijaron en un nuevo objetivo, un niño de tan solo 3 años llamado Brian Howe. El 31 de julio de ese mismo año, 1968, y esta vez acompañada por su inseparable amiga Norma, Mary secuestró a Brian, lo llevó a una zona cercana a la casa, una casa abandonada, una zona donde había escombros, y ahí lo estranguló, pero esta vez fue un paso más allá. No se sabe exactamente si fue antes o después que el niño muriera. Mary cogió unas tijeras y empezó a mutilarle las partes de su cuerpo, centrándose especialmente sobre todo
en sus testículos y pene. Le cortó partes del miembro, le cortó partes de su pierna y también varios mechones de su cabello. Norma quedó asustada, le pidió que parara, que terminara con la tortura. El niño estaba muerto, ya no había nada más que hacer, pero Mary no quería. Entonces Norma, muerta del susto, se escapó, salió corriendo sin mirar atrás, pero no dijo absolutamente nada del asesinato, nada de lo que había visto y no dijo nada que pudiera inculpar a su compañera. Para terminar con su macabra obra, Mary cogió las tijeras y marcó con todas sus fuerzas que pudo en el estómago del niño las iniciales de MB, Mary Bell. Lo marcó tan profundo que los intestinos se asomaban. Cuando la policía encontró el cadáver otra vez, no había nada que pudiera llegar a la conclusión de que una niña de tan solo 11 años de edad había sido la autora del crimen. Pero pasa algo con los psicópatas, quieren notoriedad. La mayoría de psicópatas adoran el ojo público, quieren que la gente hable de su crimen, quieren que la gente hable de ellos, y Mary, aunque fuera una niña, era una psicópata de libro. Así que se le calentó la boca y esa fue su perdición durante los días siguientes de su segundo asesinato. Lo que nunca imaginaron es que ese hombre, ese asesino, era en realidad una niña con cara de ángel, una niña llamada Mary Flora Bell. Mary tenía una amiga, una niña 2 años mayor que ella, es decir, 13 años, llamada Norma Joyce Bell. Aunque tuvieran el mismo apellido, no tienen absolutamente ningún parentesco. Norma era una niña aún menor, media parecida a Mary, le gustaba torturar a las demás niñas, le gustaba asustar a la gente y sin duda, como su mejor amiga, tenía una falta absoluta de empatía hacia los demás. Mary y Norma empezaron a actuar de una forma extraña. Por ejemplo, Mary fue a la casa de sus vecinos una vez ya enterrado el niño y preguntó por Marty. Los padres le dijeron que Marty había fallecido y ella, aún siendo la autora del asesinato, rió y dijo: no, no, ya lo sé, si lo que quiero es verlo en su ataúd. Otras de las cosas extrañas que hicieron, además de torturas, de dar miedo, de pegar a otros niños y niñas, fue entrar en una guardería, y esto forma parte de un inmobiliario, y Mary cogió una tiza y escribió bien grande: yo asesiné, puntos suspensivos, así que tal vez vuelva a ello. La policía y los profesores de nuevo fallaron y tomaron esto como una broma pesada, como unas muestras más del carácter que ya conocían de Norma y Mary, un carácter que sabían que era excéntrico, que sabían que era extraño, pero no pasó de ahí, no pasó de que son niños, seguramente no están bien en casa, seguramente no estaban del todo bien de la cabeza, pero no van a hacer daño absolutamente a nadie, no van a hacer nada grave, no podían estar más equivocados. James Dobson interrogó durante días a las amigas. Ellas negaban absolutamente todo y de forma bastante inteligente intentaban culpar a otras personas según un informe policial, y estos son palabras textuales. Mary Bell inculpó a un niño del barrio, por supuesto totalmente inocente, de forma muy astuta e insidiosa, mostrando gran inteligencia, palabras textuales de un informe policial que se hizo en ese momento. Pero Mary, aún siendo un psicópata inteligente, con su cara de buena, con su cara angelical, sus ojos azules, cometió un error. Como casi todos al final acaban cometiendo un error. Dijo que recordaba haber visto al niño jugar con unas tijeras, y la policía en ese momento supo que ella lo había hecho porque nunca había mencionado o le habían comentado que en la escena del crimen se encontraba algunas tijeras, así que sabía que ella estaba escondiendo algo. El detective Dawson, que era el que estaba a cargo de la investigación, declaró que nunca jamás había visto una niña tan espeluznante, que esa niña tenía una mirada tan malévola que incluso el hombre adulto, un policía, tenía miedo.
que se comportaba como una trastornada y que incluso cuando vio imágenes del ataúd con el cuerpo del niño dentro, rió y se frotó las manos al final. El detective logró una confesión de la propia Mary, que también inculpó a Norma. Por su parte, Norma inculpó totalmente a Mary, lo cual era cierto, y las dos fueron encerradas en la estación de policías de Newcastle Wesen. Se estuvieron insultando como dos adultas durante todo el rato que estuvieron en el mismo sitio en el juicio. Mary volvió a confirmar que había sido la autora de los asesinatos y que lo había hecho simplemente porque quería saber qué se sentía. No mostraba arrepentimiento en ningún momento. El tribunal fue duro, la condenó a cadena perpetua. En cuanto a Norma, el tribunal la consideró inocente, aunque mentalmente perturbada, por lo que la enviaron a un psiquiatra durante varios años. A los 23 años Maribel quedaba en libertad. ¿Qué pasó con ella una vez después libre? Pues se sabe muy poco. Quiso iniciar una nueva vida, quiso olvidarlo todo, no dio ni una entrevista, no hizo ni un comentario público, al contrario que la desgraciada de su madre, que vendió absolutamente toda la historia de ella, cómo la crió, lo que le hizo con ella, cómo era la niña en casa. Siguió de alguna forma viviendo a costa de su hija, quizás no prostituyéndola, pero sí vendiendo absolutamente toda la intimidad por el simple morbo. Si me preguntas a mí qué persona debería de estar de por vida en la cárcel, es su mamá, es Betty Bell. Ella es la verdadera culpable de todo, y con Mary tenemos una persona que ha querido iniciar una nueva vida. Se conoce que ha sido madre y que consiguió algo que en este momento era un inaudito, que la prensa por orden judicial dejara de perseguirla. Esto se conoce como el presidente o la orden Mary Bell. Es una ley tribunal supremo de Inglaterra que lo que está haciendo es proteger la intimidad de los condenados que están en libertad, y ella fue la primera, y seguramente habrá muchos casos, cansada de que su vida se estuviera retransmitiendo, cansada de que se siguiera hablando de ella. Simplemente quería desaparecer del ojo público. Como les comento, nunca ha hablado y no se sabe cómo es actualmente. Sé que he dicho que Mary fue condenada a cadena perpetua toda la vida, pero esto no fue exactamente así. Actualmente Mary está en libertad y que tan solo tuvo 12 años en la cárcel. ¿Y cómo pudo ser eso? Porque en Inglaterra hay un término legal que viene a ser cuando a su alteza le dé el gusto o quiera hacerlo, que significa que se condenan indefinitivamente, es decir, no hay una cifra exacta, puedes estar toda tu vida, y lo que sucede es que algunos condenados pueden estar muchísimos años en la cárcel, pero otros, como el caso de Mary Bell, no. Aquí termina esta historia absolutamente real, de una niña con cara de ángel, pero que fue capaz de lo peor. Los dejo con una frase que ella misma dejó en el juicio: me gusta herir a los seres vivos, personas y animales que son más débiles que yo, que no se pueden defender. Y con estas palabras dichas por solamente una niña de 11 años. El mal puede estar en todos los sitios posibles, aunque en el 2009 y a los 51 años se convirtió en abuela. En la ocasión, la madre de Martin, que moría en el 2013, volvió a dar su opinión y fue contundente: un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me duró el resto de la vida. Espero que cuando ella mire a su nieto recuerde los dos que asesinó. Ahora veremos quién es el psicópata. Bueno, el psicópata es un individuo que cumple con todas las características de un trastorno de la personalidad. Estas personas tienen un trastorno psicopático, el cual, como cualquier otro trastorno, tiene unos rasgos específicos y unos patrones de comportamiento específicos. Ellos se caracterizan también por ser personas muy frías, totalmente conscientes de sus acciones. Ellos no sienten temor ni ningún tipo de piedad o empatía por el otro. Es lo que les da paso a que se aprovechen de los demás, donde la manipulación y el engaño son claves hasta el punto de hacer perversiones solo por satisfacerse a sí mismos. Los psicópatas no se les reconoce como enfermos mentales,
sino como un trastorno de la personalidad. Pues a ellos la naturaleza les ofrece algo diferente que al resto de las demás personas. Para este trastorno no se encuentra un origen específico. Un psicópata puede venir de una familia buena o pues también puede venir de una familia mala. Puede tener problemas genéticos o de entorno social. No se sabe aún en qué parte se encuentra el detonante y el llegar a identificar una falta. En ellos se pueden alcanzar ciertas características que se desarrollan a muy temprana edad, como la falta de miedo o ansiedad o tendencia a ser impulsivos, o la falta de regulación y control con sus emociones, como la culpa y el arrepentimiento. Pues la mayoría de los psicópatas son asesinos, encuentran placer en hacer daño y en matar, pero no todos son clasificados como asesinos. Este trastorno se manifiesta con la manipulación y engaño en las personas que los rodean para obtener lo que ellos quieren, sin importar a quién le afecte o a costa de qué. Su manera de actuar es precavida y se presentan como un sujeto perfecto que se oculta en la sociedad con una máscara de ciudadano ejemplar. Muchos psicópatas conocidos a lo largo de la historia tenían un aspecto poco sospechoso, incluso distinguido, educado, socialmente impecable. Sin embargo, asesinaron, violaron y torturaron a todo tipo de víctimas, hombres, mujeres y niños. Incluso algunos practicaron el canibalismo con los cadáveres de sus víctimas. Existen diferencias a nivel fisiológico entre los psicópatas y el resto de la población. Pues a los psicópatas le falta un componente neurofisiológico que no les permite preocuparse por los demás. Las imágenes por resonancia magnética han permitido comprobar que el cerebro de los psicópatas presentan anomalías en su estructura cerebral si se compara con el encéfalo de otras personas que no son psicópatas. El cerebro de un psicópata muestra una reducción estructural de las fibras de materia gris que conectan en dos áreas específicas. En concreto, tiene reducidas las conexiones entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, que son las partes del cerebro responsables de los sentimientos como la culpa y la empatía. Estas áreas cerebrales son muy relevantes para entender las emociones de los demás. Estas se activan cuando las personas piensan en comportamientos morales o se les brinda algún tipo de ayuda a otro ser humano. Estas áreas cerebrales son muy relevantes para entender las emociones de los demás. Estas se activan cuando las personas piensan sobre comportamientos morales o se les brinda algún tipo de ayuda a otro ser humano. El daño de estas áreas del encéfalo genera una grave falta de empatía, una respuesta débil al miedo y a la angustia, así como la falta de emociones propias como la compasión, la vergüenza y el remordimiento. La combinación de alteraciones estructurales y funcionales en el cerebro de los psicópatas da una evidencia convincente de que esta difusión observada entre la amígdala y la corteza prefrontal es una característica estable en el cerebro de los psicópatas. Es decir, que todo individuo que nazca con esta anomalía en el cerebro será un potencial psicópata en el futuro, aún así cuando no se atreva a cometer un crimen. Tratamiento psicológico para un psicópata. Aquí hay que hacer rotundos y radicales. Los psicópatas no tienen tratamiento. No solo no tienen tratamiento, sino que si se le intenta tratar, cosa que es muy difícil porque ellos no reconocen que tengan algún problema para ser tratados. Lo que hacen es manipular al psicólogo y al psicoterapeuta y así utilizar la terapia para aprender nuevos trucos y seguir manipulando más y mejor a otras personas. De tal manera que el mayor experto mundial, el Robert G., insistía durante los 30 años que trabajó con los psicópatas que los psicólogos que trabajan con psicópatas no hagan psicoterapia con ellos, porque no solo no se curan, sino que aprenden nuevas y terribles cosas para seguir depredando. Robert Herr nació en Calgary, Alberta, Canadá en 1964. Es un doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal. Es profesor emérito de la University of British
Dicha escala también permite hacer una valoración de las desviaciones sociales y la delincuencia común a través del análisis de 22 ítems, tal como lo indican las revistas científicas que ahondan en el tema. La escala valora la psicopatía permite afirmar que no todos los psicópatas no llegan a la criminalidad, sino que se valen de sus encantos para manipular y causar dolor emocional a otras personas sin sentir jamás ningún tipo de remordimiento.